Bendiciones, su pastor amigo el hermano Rubén Polanco con la meditación dominical. Le hemos titulado Perspectiva Apocalíptica. Perspectiva Apocalíptica. Y quiero iniciar con nuestro tema clave, nuestro texto clave, Isaías 24. Vamos a leer del 19 al 23 y les exhorto, como digo, vengo poniendo tarea. Lea todo el capítulo 24 de manera que Dios le pueda hablar y usted absorber mejor el fundamento bíblico de lo que queremos compartir en el nombre de Jesucristo con ustedes. El Señor libere las mentes, los corazones, los aires, ate todo ángel caído, todo lo que estorbe, que su palabra pueda correr con libertad en esa hora, en el momento en que algún corazón, alguien en algún lugar del planeta escuche esta palabra. Trae salvación, trae revelación, trae, Señor, lo que tú necesitas para los seres humanos en la tierra en esta meditación. Por tu sangre, usa este vaso de barro en Cristo Jesús. Amén. Dice Apocalipsis 24, 19. Será quebrada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. La tierra en gran manera será la tierra conmovida. Sigue diciendo 24 de Isaías, el verso 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y Jerusalén, y delante de sus ancianos sea él glorioso. A Dios la gloria. Perspectiva apocalíptica. Meditaba esta semana y nos impactó y estuvimos en comunión con el Señor y leyendo el capítulo 24 de Isaías, y repito por tercera vez, perspectiva apocalíptica le hemos puesto a la meditación de este día. ¿Qué frases? Siempre Dios usó parábolas, como lo dice en el Nuevo Testamento. Él le habló en parábolas siempre. Figuras para dar a entender a un ser humano finito lo infinito del gran Dios y Salvador. ¿Qué expresión? Dice que la tierra estará vacía, desnuda, y dice luego, cayó la tierra. Y cuando habla de la tierra, habla de toda la creación. Y no cayó solamente, dice, cayó la tierra enferma. Pero ¿por qué cayó la tierra vacía, enferma? La analogía la figura que Dios nos trae para que tengamos una silueta de los tiempos finales que se acercan. Recuerde que nuestra meditación hoy es perspectiva apocalíptica. Porque traspasaron sus leyes. Él desde el antiguo al nuevo siempre ha dado mandamientos, y más son los que han falseado los mandamientos de Dios, que lo cual lo han seguido. Falsearon, traspasaron sus leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Tenemos que ser muy justos a veces. Dice que desterró la alegría de la tierra y con ruina fue derribada la puerta. ¡Qué figura más tremenda! Por quebrantar el pacto eterno. Sí, falsearon el derecho. Mire, yo siempre he meditado hasta dónde llegó el hombre. Y hoy en día se practica mucho eso. Mucha gente está hablando de todo, aún dentro de los rubros, con falsear el derecho eterno.
traspasar las leyes, como hoy en día la política internacional y aún dentro de la iglesia se está haciendo eso. Se está falseando el derecho y quebrantando con ello el pacto eterno. Me toca a veces hablar con pastores de muchos rubros y hasta más allá de mi frontera por la electrónica. Y cómo a veces hombres de Dios, rubros que tienen una mesa directiva, un concilio, como usted le llama en su nación, en su país, cómo agarran a un solo hombre porque está predicando la verdad, porque él y su familia están bien, y cómo comienzan a acercarlo dentro de la iglesia. Y todos creen, y todos hombres, pastores en adelante, siguen regando eso en la iglesia, en el mundo, porque me ha tocado vivirlo y me ha tocado aconsejar a muchas vidas. Pastores que porque hicieron esto o aquellos, ellos están seguros que eso es de Dios, cuando Dios mandó a salvar. Y a veces seguimos por un líder hablando cosas. Eso le pasó a Jesucristo con el poder político, y lo vengo diciendo hace años y lo seguiré repitiendo. Pero hoy estamos en perspectiva apocalíptica. Falsearon el derecho y quebraron el pacto eterno. Mire, a Dios no lo puede aconsejar un pastor, un concilio, fulano hizo, el otro deshizo. Él está claro cuando venga la perspectiva apocalíptica que nos está hablando. Ya se mira aquella luz, aquella perspectiva. Y mire lo que dice: desterró la alegría. Será como en los días de Noé. Y cuando usted falsea el derecho, cuando usted quebranta el pacto eterno, por lo general esa vida no es feliz. Yo he mirado a través de los años, quizás yo tuve 3 años en Egipto y poco de años que no asistí a una iglesia, pero era un muchacho, un niño. Pero a través del tiempo, de mi edad, que ya estamos cerca de los 100, he visto cómo gente granjea, ya sea en el mundo, los presidentes, los gobernantes, los que se dicen poderosos, y aún gente muy encumbrada en rubro, quebrantan el derecho de papá, mamá, de la familia. Y miro cómo, a pesar de que tienen un emporio y se miran éxitos, al quebrantar el derecho de los padres, al no hacer las cosas bien, al humillar al más chico, al agarrar a alguien por envidia o lo que sea, y odios y rencores, y porque están mal, más que nada, porque los santos con los santos tienen que estar unidos. He visto, lo he vivido y lo miro, cómo caen en una ruina y nunca son felices. Y muchos de ellos hoy en día, porque a veces nos gusta predicar del mundo, hablemos de nosotros también, mirémonos en el espejo de la palabra, los cristianos y los que tenemos algún tipo de liderazgo, y por lo menos usted es líder de su casa. Falsean el derecho, quebrantan el pacto con eso. Tengamos cuidado, que a veces falseamos esto y pensamos que Dios no está viendo. Perspectiva apocalíptica, esto está hablando de los juicios de Dios. En la medida que desarrollemos esto, usted se dará de cuenta. Y esto no es una meditación para enmarcar a alguien. Esta es una meditación de arrepentimiento, que nos preparemos, que miremos el apocalipsis que se nos ha venido encima, y la perspectiva que ve el planeta. Es urgente que vivamos en santidad, es urgente que realmente estemos seguros. Se desterró la alegría. Cuando una persona conoce a Dios y se aparta, o aunque siga el liderazgo en la iglesia, usted ve como su vida, como cuando uno agarra un papel, se le ve la tristeza, el dolor, porque no hay nadie feliz separado de Cristo. Dios lo dijo: separado de mí, absolutamente nada, mucho menos que lo agrade a Él. Y mire lo que dice esta figura: y con ruina, qué terrible, fue derribada la puerta.
Esa palabra ruina pesa mucho en la raza humana. Fulano lo tiene todo, el gobernante tal, de tal nación, de tal potencia, es magnate, el líder tal, los líderes tal, de cual concilio, pero no tienen paz y quebrantan el derecho, quebrantan con ello el pacto eterno. Dice que con ruina fue derribada la puerta. ¿Qué será? Medite por un momento. ¿Cuándo alguna puerta que usted dice tener abierta sea quebrantada con ruina? Hoy en día una de las cosas que yo miro más ruina es que maten a papá, mamá, la abuela, los hermanos. Hoy en día está de moda el secuestro de niños. Hoy en día está de moda la pornografía infantil. Hoy en día está de moda el pecado moral, el pecado por ansias de plata, dentro y fuera de la iglesia y en los gobiernos. ¡Cuidado! Que a Dios no le interesa su apellido, dónde usted escaló, qué título tiene, qué hermoso predica o qué gran hermano es, cómo da la obra. ¿Estamos bien? ¿No hemos falseado el derecho? Estamos como los loritos repitiendo lo que nos dice alguien, un líder, papá, mamá, un político. Y sí, porque fulano y por... Eso le hicieron a Cristo, y los días que vivió Cristo van a venir en la perspectiva apocalíptica que nos ocupa hoy. Pero en medio de ello, es lo interesante de esta perspectiva apocalíptica, habrá un pueblo que glorificará a Jehová y los justos van a tener gloria. ¿De qué les habla esto? Perspectiva apocalíptica. Y como que no solamente dice todo esto que estamos viviendo en el mundo, porque esto no es un continente, de una nación, de un concilio, de XB iglesia, de XB liderazgo, de XB humano. Esto es de todo el mundo. Léase. Isaías 24 habla de una conmoción mundial. Me parece mirar el Apocalipsis relevante, decir, habrá un pueblo en medio de toda esta figura, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación que se ha guardado, pero son muchos, pocos los escogidos, porque más entramos en quebrantar el derecho, en falsear el pacto, que en guardar el derecho y el pacto. Ojalá tenga un costo. Yo les quiero decir a todos los que desean escuchar este mensaje y quieren orar y tomarlo como de Dios: deje de la envidia, deje de la mentira, deje de estar como el lorito, porque el líder, papá, mamá, el apóstol dijo. Si usted no tiene claro, mejor cierre la boca, no le añada más. Pero a veces me cuesta como hombres de Dios que se pasan tras un púlpito, repiten lo que se les dice. Y tengamos cuidado, y en primera fila estoy yo, lo que predicamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, es con humildad, estimando cada uno a los demás como a sus superiores al mismo. Presidente de nación, legislador, yo no sé quién escucha y se dice mucho de los apóstoles, obispos, yo no sé tantos nombres que hay. No importa tu nombre, la Biblia te dice que tú te tienes que someter a cualquier santo como a superior. Por eso es que él vino a servir. A él no le interesó el pescador, se puso a lavar los pies. A él no le interesó el endemoniado, la prostituta en aquel país perdió su tiempo, ganó su tiempo y dio el ejemplo. Nunca y cuando lo quisieron montar en un caballito y hacerle y ponerlo real, dice: no, tranquilo, mi hora no ha llegado. Perspectiva apocalíptica. ¿Por qué estamos en la perspectiva, en los albores, en el umbral de que la tierra vea los juicios de Dios? Pedro lo llamaría: los elementos ardiendo serán deshechos, el sol no dará su y por allí van. Pero desde el Antiguo Testamento se hablaba lo que Apocalipsis, Pedro decía. Por la corrupción de los habitantes de la tierra, porque los habitantes han profanado el mensaje de Dios. Y es en la iglesia
donde comenzara la apostasía y el perjuicio. Porque es como yo digo siempre, en una tela blanca se ve más la mancha negra. Y dice la Biblia entonces, ay de que el pisoteare. No estés repitiendo. A Jonás sea el sumo sacerdote. Cuando condenaron a Cristo, el sumo sacerdote estuvo de acuerdo. El poder político estuvo de acuerdo. A veces le hacemos más caso a un hombre por cuidar una silla, que a la larga, si tú sigues lo malo, tú vas a profanar el derecho y vas a quebrantar el pacto de Dios, que es un pacto de sangre en la cual Él murió y resucitó por ti, por mí, por nuestros pecados. Amigo, amiga, corre a la salvación, clama la sangre de Cristo, levántate y resplandece, porque este es el tiempo de salvación y los últimos serán primero. Dios no viene a buscar títulos, es individual. Es lo que está pasando en la tierra hoy. Temblará la tierra como un ebrio. Una persona borracha está así, ¿ves? Está pasando en el mundo, no, cada día hay más desastres, cada día hay más terremotos, y parece también que los gobiernos de los continentes, de las potencias, de las naciones, y repito, aún dentro de la iglesia, están ebrios y están trastabillando. Hoy en día hay muchos grandes, porque hay que hablar lo bueno y lo malo también. Porque a veces dice, ay, que la más le tira lodo a la iglesia. Dice, predica la palabra a tiempo, fuera de toda la escritura. Y que algún teólogo por ahí no venga a decir, es que el hermano tal cosa, el hermano tal cosa. No, eso está en la palabra. Entonces, si tú dices el hermano tal cosa, tú estás juzgando y falseando el pacto, la escritura y el derecho que tiene Dios para hablar en su soberana voluntad. Toda la palabra. Porque somos fáciles y a veces nosotros que predicamos, todos tienen culpa menos yo, como que tenemos el síndrome de Adán. Y como que nos sentimos autosuficientes, nadie nos puede decir nada. Cuidado que estás quebrantando el derecho y profanando el pacto. Yo siempre medito. A Pablo no le tembló la lengua para decirle a Pedrito, tú estás mal, Pedro. Con todo y que era el hombre que vio cara a cara y fue el primero que predicó en Pentecostés. Yo no sé si le pondrán un presidente de ese rubro, el apóstol, el obispo, yo no sé. Pero era el líder que estaba repuntando. Pero Pedro y Pablo no se pusieron bravos, ni hubo envidia, ni Pedro le regó al concilio, mira el pastor tal, el apóstol Pablo tal cosa. ¿Cómo hacen hoy en día? Tengamos cuidado. Los santos que son verdaderamente santos no se mutilan. Se alegran de las victorias. Se alegra cuando se levanta un hombre de Dios y se le da lugar. Bernabé nunca tuvo celo de Pablo, a pesar de que el ministerio de Pablo se puede decir que creció. Y a veces el que se queda más abajo es el que crece más, porque a cada vaso le da. Juan nunca se sintió mal porque pareciera que el ministerio de él fue fugaz y Dios lo reconoció. Fue un ministerio muy fugaz, pero era su siervo, su primo hermano de sangre. Pero digo, no se ha levantado. Así es que nunca calibres tu liderazgo, pastor, el nombre que tenga, porque bautizas los miles. No mires al que tiene 5, porque tú no sabes que el que tiene 5 si está ahí porque Dios lo puso. Pero pueda que el que tiene 5 nada más y tú tienes 1000, tiene una iglesia, una familia, una vida recta delante de Dios. Pero tú puedes tener los 1000, pero hay una doctrina falseada, una familia erosionada, una iglesia enferma. Falseas el derecho, quebrantas el pacto. Estas cosas hay que predicarlas, porque este es un tiempo que a mí, hasta que medito mucho, y tú tienes muchos enemigos casi igualitos a Cristo. Ellos no están mirando cómo orar por ti para que tú fluyas. Están mirando es para ver cómo te hunden, pero vaya a ver.
diría yo, las bellezas que tienen en sus vidas, en sus familias, en sus iglesias. Porque Dios no viene a buscar miles catedrales, son pocos. Perspectiva apocalíptica. Cada día, yo cuando estaba niño, yo no miraba que había tanta inundación y tornado, y la niña, el abuelo, el tío, y esto, y lo otro. La tierra de verdad que está comenzando la puerta a caer con ruina. De verdad que la tierra está temblando, que se mira la agonía del planeta Tierra, la mujer con dolores de parto. Perspectiva apocalíptica. Porque falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Él no murió por gusto. A él no tiene que estar un concilio y le tienen que decir lo que hace Rubén Polanco, y si Polanco es bueno, malo, feo, bonito. Él lo sabe todo. Y mire lo que dice. Léase Isaías 24, todo. Pero solo leímos 19 al 23. El juicio divino. Recuerden al hombre que quiso ensanchar sus graneros, pero no estaba bien. No excluirá ningún estrato de la sociedad humana. Si eres pobre, africano, panameño, europeo, si tienes o no tienes, si construiste 3 millones de templos con 4 billones de almas. Esto es según el pacto eterno. Conoce el Señor a los que son suyos. Ningún estrato de la sociedad humana, a los más altos y poderosos, y a los más bajos, y también los dependientes. O sea, aquí no es si tú eres rico. Isaías lo va desglosando. A la sierva, pero también al jefe. Aquí todo el que no está inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. No le hace lo que tú has hecho. Yo tengo un amigo, un colega pastor, que él sí le encanta hablar de eso y cada vez me lo toca y me gozo. Por eso es bueno que compartamos los santos. Dice, pastor, pero mire que realmente yo siempre estoy estudiando. Lo voy a cansar. Pero dice, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos y deshacimos. Apartaos de mí, hacedor, que nunca los conocí. Y Dios bendiga a ese varón allí donde está, su iglesia. Porque él me recuerda que esto no es matemáticas, no es porque tantos bautizas. Por eso es que él dice, uno estará en una cama, y también dice, donde hay 2 o 3. Si dijeron de hay miles, tuviéramos mucho en problema. Pero es donde hay 2 o 3. Y realmente la iglesia se compone de familias santas. Familias. Por eso es que Dios nunca permitió que en el libro de los Hechos hubieran los miles. Era por las casas, acá, allá. Cuando en la iglesia vino la persecución y fueron esparcidos. Porque este no es asunto de número, este es asunto de la asignación de Dios. Y que te guardes para Dios, que no falsees el derecho de los demás, ni quebrantes el pacto eterno. Porque como quiere que hagan los hombres contigo, dice la palabra, tú también debes hacer. Es fácil picar porque yo estoy arriba. ¿Acaso no hacen los magnates, las tropas? Mire cómo está Rusia con Ucrania, porque es una potencia muy, tiene que estar dependiendo y pidiéndole a este país para un arma. Yo no sé quién tiene razón, pero eso pasa. Cómo gente agarra a la abuela que lo crió y la mata, pues. Cómo una niña de 10 años, otro grandulón de 30 la secuestra, la usa y la mata. ¿Dónde está llegando? El pecado está llegando a la presencia de Dios. Y cuando el pecado llega a la presencia de Dios, Dios desciende con juicio. Y aún dentro de la iglesia, adulterios no confesados y tranquilito todo el mundo. Yo digo que sí es cosa terrible tener un pecado de muerte. Estar dentro de la iglesia y más en un liderazgo o en la banca como un miembro normal e ir todos los domingos y no confesar ese pecado. ¿Cómo se sentirá Dios si tú traes el juicio de Dios?
y trae la imagen de Jesucristo cuando entró al templo y comenzó paloma, oveja, plata, yo no sé, palomas y tantas cosas, porque los israelitas llegaban de lugares lejos y se cambiaban las monedas, así es que había como un banco allí y todo eso lo volteó, y por último se sacó el cinto y comenzó porque siempre Dios ha querido su casa en orden, bajo el derecho que Él dejó, la justicia que Él dejó, y no se puede falsear ese pacto. El profeta se refiere también en el verso 14 del 24 a la novia, la escogida. Dice, el profeta dice, en ese castigo habrá un pueblo que alza su voz y canta gozoso a la majestad de Jehová. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, imponente como un ejército en marcha? ¿Y qué vamos a hacer en la Nueva Jerusalén? Adorarle y alabarle para siempre. Pero hay que practicar santidad en la alabanza, al ir a la iglesia. A veces, porque por la gracia de Dios, a través de las redes hablo con muchos líderes eclesiales de muchos lugares. Ahora no diga alguien, yo cuelo, yo sé. Y la mayoría de pastores que me hablan de muchos rubros y de otros lugares, por la gracia de Dios, a Dios la gloria, nos tienen con mucho respeto. Y tocamos temas profundos, pero sin apartarnos de la palabra y sin que nadie me robe un centímetro de lo que yo siento que dice esta palabra. Porque no puedo falsear el pacto, no puedo coartar el derecho. Y por la gracia de Dios, Dios me permite tener estos compañeros y también me permite tener muchos que en sus asuntos me llaman, pastor, tengo esto y esto, ¿qué usted opina de este problema que tengo en la iglesia, de esto, lo otro? Y allí dialogamos y así allí llegamos a un punto y hablamos temas de toda clase, porque como dice la palabra, hombres siendo inspirados, la palabra está escrita, pero hay hombres que Dios inspira y confirma bajo la oración, el tesón, la comunión. ¿Cómo llevar los parámetros de la iglesia? ¿Cuál es el rema? ¿Cuál es la verdadera aplicación de la palabra en un caso doctrinal o de las ovejas o del liderazgo? Porque a veces somos muy dados a seguir folletos de otros, porque fulano escribió en tal país, en tal continente, y agarramos eso como un molde. El molde es la palabra de Dios. Hombre de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, estudia tu palabra y que en la intimidad con Dios, Dios te habla y no estés como un lorito repitiendo cosas de otros que copiaron a otros. Y si no lo haces, no es menester obedecer a esta palabra. Yo no puedo quebrantar el derecho, yo no puedo falsear el pacto eterno, yo no puedo romper las tablas como la rompió Moisés cuando miró a Aarón que estaba pecando. Esto es más serio de lo que usted y yo pensamos. Los hombres de Dios no pueden ser loritos, sino todavía Pedro, Pablo, debían de andar con pieles, porque Adán anduvo así. Cada época, cada tiempo, Dios no varía, pero el escenario cambia. El diablo tentó a Dios con palabra, pero era palabra que mata, pero es el Espíritu que vivifica. Yo siempre siento que el hombre de Dios debe venir con su mensaje del cielo. Debe subir al monte como Moisés y que Dios le escriba en el corazón de él y él traerla a la iglesia. Yo creo en estudiar, yo creo en leer Biblia, yo creo en muchas cosas. Pero eso decía el doctor Espurio, lo tengo que pasar por mi sedazo y ver si eso es lo que yo tengo que predicar y enseñar y reflejar. Porque pueda que ese mensaje no se adapte a mí, ni es lo que Dios quiere. Es fácil predicar un texto que usted lo domina para que le miren su lírica. ¿Será Dios el que está hablando? ¿Te lo puso Dios o te lo puso un libro que estudiaste o alguien que te acercó? Esto es. No, predica la palabra. Cuando Pedro predicó no había nada de estas cosas, pero predicó inspirado palabra de Dios, no repetición de otro. Y a veces
El que está escribiendo ese folleto no está bien. El agua cuando es sucia, es sucia. Ahora que crecen los ríos en mi nación, muchas plantas las tienen que apagar porque tienen microorganismos, están contaminadas y hay que limpiarlas. Cuidado que la planta de tratamiento y el río donde tú estás bebiendo no es el río del cielo, ni la planta creada por Jesús para ti. Y hay microorganismos y tú estás como el lorito repitiendo. Tengamos cuidado que es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Habrá un pueblo, y dice Abdías 1:15, qué tremendo. Pero ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones continentes, a todos los hombres de la tierra con el rango, el lugar que hayan ocupado, a toda la creación. Ese día, dice Dios, te daré tu merecido. Ese día te voy a dar el mismo trato que le diste a otros. Perspectiva apocalíptica. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Tenga cuidado con repetir chisme. Hay gente que es especialista y profesional en destruir testimonios y con falsedad. Yo pienso que a veces la Biblia tiene razón por sus frutos. Cuando hay un hombre de Dios, hay un hombre de Dios. Se conoce cómo viste, cómo mira, cómo habla, qué es lo que tiene él y cómo juzga, al igual que en la iglesia, su familia, se juzga a él y es transparente en lo moral, en lo económico y en todo. Y tiene un corazón sensible humano para no sacarle sangre a la oveja pensando que tiene lana, ya se la quitó toda, pero él sigue esquilando hasta que las ovejas sangran en vez de ser como Cristo vino a dar, no a quitar. Vino a ayudar. Hay un pueblo sangrante y no te digo que es rico o pobre, porque hay quienes. Lidia era rica pero necesitaba esa empresaria de Pablo. Y cuando Pablo aportó, pero dentro del texto divino, sin quebrantar el derecho ni dañar el pacto eterno. Yo sé que hay gente próspera, pero cuidado. Seamos dirigidos hoy por el Espíritu de Dios. Termino. Es un tiempo de historia humana cuando Dios interviene directamente a fin de traer salvación a su pueblo y castigo a los rebeldes, porque todo el que quebranta el derecho y falsea el nuevo pacto es rebelde. Eso sí es rebelde. Ese día Dios restaurará el orden de su justicia en la tierra. Por eso en esta tierra no creemos que el gobierno tal va a salir juzgado y que va a ser... Llega el día quien va a establecer una justicia eterna. No pensemos que hay muchos hombres de Dios, unos que ya han quedado presos por problemas en sus naciones, pero habrá hombres de Dios, entre comillas, que serán juzgados en este tiempo. No quisiera que ningún hombre de púlpito, que todos procedamos al arrepentimiento, que no cuidemos el dinero, la silla, sino el que estemos en las bodas, confesemos nuestros pecados, ayudémonos. El cuerpo de Cristo, los verdaderos santos, no se mutilan, no se envidian. Los verdaderos santos estamos para adorar y bendecir el nombre de Jesucristo. Perspectiva apocalíptica. En el nombre de Jesucristo pongo esta palabra en tus manos. Te doy gracias por ella y ayúdame cada día a cerrar más filas en mi vida, en mi hogar, en la iglesia y donde esté, Señor. Se aproximan los juicios tuyos sobre la tierra. Perspectiva apocalíptica. Busca un lugar, habla con Él. Él estará listo para bendecirte, bajo que todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Allí donde estás, amigo, hermana, quien quiera que seas, en el nombre de Jesucristo, hay aquí amaja la vaso y a bajar a vasí. Toca y bendice Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis saludos.